vamos, no esperes más. Ponte tus auriculares ahora mismo y prepárate para lo que viene. Es momento de sumergirte por completo. Disfruta el viaje. Se suponía que la ventisca duraría 2 días. Luego 2 se convirtieron en 3. Después me encontraba en el 4.º día, encerrado en mi cabaña. Lo único que podía ver afuera era la nieve. Un vacío blanco y cambiante que ocultaba el resto de la cordillera. Busqué las estrellas por costumbre, pero habían desaparecido, enterradas bajo capas de tormenta. El cielo estaba negro, espeso por las nubes, la nieve y la noche. La línea de árboles, usualmente clara, era tenue ahora. Una mancha de oscuridad apenas separaba la naturaleza de la cabaña. La densa nieve borraba los bordes, convirtiendo los árboles en sombras que se desplazaban con el viento. Lo que alguna vez fue un límite nítido y familiar, ahora se perdía en el blanco de la nieve y la oscuridad de la noche. Yo estaba preparado, al menos. Antes de que la tormenta golpeara, había bajado la montaña hacia el pueblo cercano para abastecerme de provisiones, como siempre hago. Llené mi vieja F-150 con comida, agua y cualquier otra cosa que pudiera necesitar para resistir lo peor. De vuelta en el claro de la cabaña, corté leña. Ya tengo suficiente apilada para sobrevivir a una segunda era de hielo, pero me da algo que hacer. Algo para romper el silencio. Todos sus aspectos. El golpe rítmico del hacha golpeando la madera. El olor a pino fresco. La forma en que la pila crece con cada movimiento. Todo eso evita que piense demasiado. No recibo visitas. No es que sea dramático, es simplemente un hecho. El vecino más cercano está a 40 minutos conduciendo montaña abajo, y eso es cuando los caminos están despejados. Cosa que no ocurre. No lo han estado por días. Es por eso que, cuando escuché un golpe, por poco dejo caer la taza de cacao que sostenía. No fue fuerte. Solo 2 golpes lentos y deliberados en la puerta. Luego, nada. Me quedé allí en la cocina por unos segundos, solo escuchando, esperando oírlo de nuevo. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero bajo el viento, el silencio se asentó otra vez como una manta. No hubo ni otro golpe ni una voz llamando. Pensé que lo había imaginado. Delirio por el encierro y todo eso no sería la primera vez. Pero caminé hacia la puerta de todos modos. Algo en mí no me dejaba ignorarlo. Pudo haber sido curiosidad, o tal vez estaba tan malditamente hambriento de compañía que quería que hubiera alguien allí fuera. Abrí la puerta y allí estaba él. Un chico de unos 20 años, tal vez. Podría haber pasado por un estudiante universitario si no estuviera medio congelado. Su rostro estaba pálido como el papel, los labios azules, los ojos muy abiertos y vidriosos, como si no estuviera totalmente presente. La nieve se aferraba a su abrigo en pesados grumos y temblaba tan fuerte que sus dientes castañeaban. «Dios», dije antes de siquiera pensarlo. Él no respondió. Ni siquiera me miró. Solo se quedó allí, temblando en el umbral, como si no supiera dónde estaba. Debí haber dudado.
Debí haber preguntado qué estaba haciendo afuera en una ventisca, quién era, cómo llegó hasta aquí. Pero no lo hice. Si cerraba la puerta y él moría allí fuera, nunca podría vivir conmigo mismo. Esa parte de mí, la parte que solía ser un esposo, la parte que pudo haber sido padre algún día, todavía está allí en alguna parte, aunque sea más silenciosa ahora. «Entra», dije. «Vamos a calentarte». Él entró sin decir palabra. El viento cerró la puerta de golpe detrás de él. Dejó un rastro de nieve derritiéndose mientras lo guiaba hacia el fuego. Sus botas estaban empapadas. Hice que se sentara en el viejo sillón junto al hogar mientras yo echaba un par de troncos y avivaba las llamas. Le pregunté si estaba herido. No respondió. ¿Puedes hablar?, intenté de nuevo. «Dime tu nombre». Aún nada. Solo esa mirada de 1000 yardas, como si estuviera mirando a través del fuego, más allá de él. Como si viera algo allí que yo no podía. Se veía fatal. La piel pálida y tensa sobre el hueso. Labios agrietados, la nariz sangrando apenas un poco por el frío. Me arrodillé a su lado para revisar si tenía congelación. Y fue entonces cuando lo vi. En su costado, justo debajo de las costillas, con su chaqueta rota y la camisa empapada de sangre, había una herida. Una mordida profunda, desgarrada, en carne viva y ya tornándose oscura en los bordes. No era nueva. De un día, tal vez más. La piel a su alrededor estaba roja y caliente. «No dijiste que te habían mordido», murmuré, más para mí que para él. Se sobresaltó cuando la toqué. Fue la primera reacción que obtuve de él. Sus ojos se clavaron en los míos, salvajes, solo por un segundo. Luego volvieron a quedar vacíos. No parecía una mordida de lobo. He visto esas antes. Demonios, he visto cosas peores de cuando cazaba más seguido. Los lobos desgarran, arrancan, tiran. Esto era más limpio, demasiado limpio. Lo remendé lo mejor que pude. Lo limpié, envolví gasa apretada alrededor de sus costillas. Hizo una mueca, pero no emitió sonido. Solo me observaba, respirando superficialmente, como un animal acorralado. Después de eso, lo instalé en la habitación de invitados. Tenía una cama, una manta gruesa y un calentador eléctrico en la esquina. No dijo ni una palabra y simplemente se acostó, acurrucado sobre sí mismo, con los ojos todavía muy abiertos. Lo dejé allí. Cerré la puerta suavemente detrás de mí. La cabaña se sintió más pequeña después de eso, como si él hubiera traído algo consigo. Un peso, un cambio en el aire. Intenté sacudírmelo. Me preparé un té, me senté junto al fuego y sostuve un libro en mi regazo que no leí. Lo revisé 1 hora después. Estaba dormido, profundamente, sin fiebre, al menos ninguna que pudiera sentir. Dejé la puerta entreabierta por si acaso. Debo haberme quedado dormido en algún momento. El fuego se había reducido a brasas cuando desperté. La casa estaba silenciosa como una tumba. Podía oír el viento gritando contra las ventanas, los viejos árboles crujiendo al frente, pero nada adentro. Sin pasos,
sin tos, sin movimiento desde la habitación de invitados. Estaba a punto de revisar de nuevo cuando escuché crujir una tabla del suelo. Él estaba de pie en el pasillo, solo mirándome. «Maldición», dije, casi derramando mi té. Él parpadeó, lento. Miró a su alrededor como si no estuviera seguro de dónde estaba. «Lo siento», dijo con voz ronca y seca. «No quise asustarte». «Está bien», dije. «Tienes suerte de estar vivo. ¿Qué demonios estabas haciendo aquí arriba?» Se rascó el vendaje. «Senderismo. Con mi novia, Emma». Esperé. «Estábamos acampando en el bosque. Ayer... No, hace algunas noches. Nos atrapó la tormenta. Pensamos que nos refugiaríamos, que esperaríamos a que pasara». Se detuvo. Su mandíbula se tensó. «Escuchamos algo», dijo él. «Afuera de la tienda. Pensé que eran lobos, unos grandes. Nos quedamos quietos, no nos movimos, pero no importó. Atravesaron el costado». Tragó saliva con dificultad. Sus ojos estaban húmedos ahora, pero no lloraba. Corrí. Ni siquiera vi cómo eran. Solo dientes. Estaba mal. Demasiados de ellos. Emma gritó y luego su voz se cortó. ¿No volviste a verla después de eso? Él sacudió la cabeza. Corrí hasta que no pude más. Luego vi tu cabaña. Estás a salvo ahora, hijo. Solo descansa. Él asintió, se dio la vuelta y caminó de regreso a la habitación de invitados como si fuera sonámbulo. Intenté volver a dormir, incluso me serví otra taza de cacao solo para tener algo caliente en las manos. Pero el aire se sentía más pesado ahora, como si estuviera presionando sobre mí, centímetro a centímetro. En algún momento después de la medianoche, escuché crujir el suelo. Alcé la vista, esperando verlo de nuevo, tal vez deambulando por el pasillo, confundido. Pero no había nadie. Solo el tenue sonido de la puerta del baño cerrándose al final del pasillo. La luz se filtraba en una delgada línea bajo el marco. Esperé. 5 minutos. Luego 10. Las tuberías gruñeron una vez. Una exhalación larga y baja, como si la cabaña misma estuviera conteniendo el aliento. Luego escuché un cristal romperse. Caminé hacia el baño y aclaré mi garganta lo suficientemente fuerte como para que él me escuchara. No hubo respuesta. ¿Estás bien ahí dentro? Aún nada. El vapor comenzó a filtrarse por debajo de la puerta, lento y reptante, abrazando el suelo como humo. Se veía extraño. No era nítido y blanco como el que suele dar una ducha. Este era más espeso, más pesado, grisáceo en los bordes, como el aliento empañando un cristal. Me quedé afuera por otro minuto, luego me acerqué. Presioné mis nudillos contra la puerta y golpeé una vez, suavemente. ¿Me oyes, hijo? Silencio. Ni siquiera el roce de un movimiento. Sin tos, sin agua corriendo. La madera se sentía fría bajo mi mano, no cálida como debería estar con el vapor saliendo, solo inmóvil, muerta y fría.
Me incliné, presioné mi oído contra la puerta. Escuché. Nada. Cada instinto en mí decía que me alejara, que lo dejara pasar. El chico había pasado por un infierno. Tal vez necesitaba tiempo. Tal vez estaba enfermo. Tal vez rompió el espejo por accidente. Tal vez estaba imaginando cosas de nuevo. Pero mis entrañas se habían quedado frías, y no era por la tormenta. Envolví mi mano en el pomo. Estaba resbaladizo por la condensación. Lo giré lentamente, lo más silencioso que pude, hasta que el pestillo cedió con un suave clic. Luego, conteniendo el aliento, abrí la puerta con cuidado. Lo que vi me estremeció. El chico estaba abierto verticalmente por la mitad. Biseccionado con una precisión horripilante que iba desde la coronilla de su cabeza, pasando por su nariz, boca y esternón hasta su entrepierna. El baño parecía el bloque de un carnicero. El suelo de baldosas debajo estaba manchado con algo oscuro y húmedo. Sus dos mitades descansaban en el suelo como maniquíes rotos, separadas por unos nauseabundos 30 centímetros de espacio. Las costillas, de un blanco marcado y astilladas, sobresalían como vallas rotas. Los músculos, todavía brillantes y de un rosa inquietante, colgaban en tiras. Las longitudes enrolladas de los intestinos y los órganos opacos y derramados yacían expuestos e inmóviles en el suelo, algunos todavía aferrados a una mitad del cuerpo. Había un vacío donde debería haber estado su columna vertebral, un cañón hueco recorriendo su núcleo. Era como si algo masivo se hubiera abierto paso hacia afuera, desde el interior. La precisión del corte, a través de hueso y cartílago, era alienígena, incorrecta. Entonces, a través de la bruma del impacto, me golpeó una corriente de aire. Un frío que calaba hasta los huesos y que no tenía nada que ver con la tormenta exterior. Mis ojos, todavía muy abiertos y desenfocados, lo rastrearon lentamente. La pequeña ventana del baño, usualmente sellada herméticamente contra el aire de la montaña, estaba destrozada. No solo agrietada, sino que había explotado hacia afuera, como si algo hubiera salido a través de ella. Fragmentos de vidrio dentados brillaban en el alféizar y en el suelo. El viento feroz aullaba a través del hueco, trayendo consigo una punzante lluvia de nieve. Y desde la mitad del cuerpo del joven que estaba más cerca de la ventana comenzaba un rastro. Un camino brillante y repulsivo de limo negro y rojo oscuro serpenteaba a través de las baldosas blancas e impecables, pasaba el inodoro que gorgoteaba sobre el vidrio destrozado y a través del marco de la ventana rota, desapareciendo en el vacío blanco de la ventisca. Pensé que era sangre, pero era espeso, viscoso y parecía pulsar débilmente bajo la luz tenue, dejando un brillo aceitoso a su paso. Lo que sea que hubiera estado dentro de él, lo que sea que lo hubiera destrozado y luego huido, había dejado esta firma horrorosa. Finalmente recuperé el aliento. Fue un jadeo frío y de pánico que sabía a hierro y al extraño hedor que emanaba del suelo. Retrocedí lentamente, sin quitar los ojos de las mitades divididas, ni del rastro negro y rojo que serpenteaba por las baldosas. Cada instinto gritaba: ¡corre! No montaña abajo, nunca lo lograría, sino lejos de esta habitación.
Estaba ahí fuera ahora. Algo que se escondió dentro de un hombre. Luego desechó la piel para arrastrarse a través de una ventana rota hacia una noche que mataría a cualquier ser normal. La idea de eso deslizándose montaña abajo, de que alcanzara el pequeño e indefenso pueblo por el que acababa de conducir hace unos días, hizo que la adrenalina surgiera a través de la parálisis. No podía llegar al pueblo. Y tenía que hacer algo para que eso no pase. Mis pies se movieron antes de que mi cerebro diera la orden. No me molesté en cerrar la puerta del baño. El horror ya había escapado. Pasé por la sala de estar, donde el acogedor resplandor del fuego agonizante parecía una broma cruel, y entré en el dormitorio principal. Fui directo al armario. Escondida detrás de mi equipo de invierno, justo donde siempre la guardaba, estaba una Remington 870. La saqué. El acero frío de la acción de bombeo era un peso familiar en mis manos. Agarré la caja de cartuchos de perdigones del 00 del estante, derramando un puñado de cartuchos carmesí sobre la alfombra, pero no me detuve a recogerlos. Cargué la escopeta rápidamente. El agudo y metálico chic 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 de los cartuchos cortaba el rugido del viento. Habían pasado años desde que apunté con un arma a algo que no fuera un ciervo. Pero al mirar el rastro oscuro y viscoso que salía de mi casa, supe que esto no era cazar a un ser vivo. Esto era detener algo que ya estaba muerto. Algo que se había vestido de muerte y luego se había despojado de ella. No era un héroe. Solo era un viudo con una cabaña, una escopeta y una aterradora conclusión. Yo era la última línea de defensa. La tormenta que me había atrapado también lo había atrapado a él en la montaña. Sostuve la escopeta con firmeza, con los nudillos blancos. El viento aullaba afuera, los árboles crujían. Revisé el pasillo una última vez. Eché un vistazo al espectáculo de horror del baño y luego me dirigí hacia la puerta principal. No había un plan. Solo estaba el arma en mis manos, la preocupación en mi corazón y el conocimiento de que algo siniestro se arrastraba por la nieve hacia la civilización. Quité el cerrojo y golpeé la puerta con el hombro. El viento fue un golpe físico. Una súbita y cegadora sábana blanca que me robó el aliento y me lastimó los ojos. El rugido de la tormenta se tragó el mundo alrededor. Era un blanqueo total. Mis ojos buscaron frenéticamente el rastro. El porche delantero ya estaba enterrado bajo un montículo fresco, pero me arrodillé, protegiendo mi rostro contra el aguijoneo inmediato de la nieve. Allí estaba, todavía afuera de la ventana del baño, al otro lado del perímetro. El limo aceitoso, negro y carmesí ya se estaba congelando, pero aún no había sido enterrado. Era distinto, reposando sobre la nieve, por lo demás limpia, como tinta derramada. No solo goteaba, parecía que algo se había deslizado. Lo seguí, hundiéndome de inmediato en los montones de nieve hasta las rodillas. El aire estaba tan frío que me quemaba los pulmones. Mantuve la Remington en alto. Su cañón era una presencia oscura y firme contra el blanco cegador. El rastro, que aumentaba de ancho a medida que lo seguía, pasaba junto a la pila de leña y se dirigía directamente hacia la línea de árboles.
Los árboles mismos eran espectros negros contra la noche, balanceándose y gimiendo bajo el peso de la nieve. Luché contra la resistencia de la nieve profunda, apurándome más, impulsado por el hedor metálico del limo que, incluso en el aire gélido, parecía persistir. Estaba a unos 18 metros de la cabaña, batallando contra una ráfaga repentina y pesada, cuando lo vi. Al principio, pensé que era un ciervo enloquecido por la tormenta. Tenía fácilmente ese tamaño, agachado cerca del suelo, su forma oscura apenas perceptible en el vórtice de nieve, donde el claro de la cabaña se encontraba con el borde del bosque. Pero no se movía como un ciervo. No trotaba ni saltaba. Se escabullía. Estaba agazapado, su cuerpo masivo creando un breve momento de quietud en la ventisca. Una pequeña sombra negra contra la furia blanca. Me detuve en seco, hundiéndome más en la nieve. Levanté la escopeta, quitando el seguro con un clic seco. A través del velo cambiante de nieve, me esforcé por distinguir detalles. Y los detalles que encontré fueron extraños. Era peludo. Un pelaje negro y espeso, enmarañado y coagulado. El pelo estaba pegado en mechones, apelmazado con el mismo limo carmesí que cubría el suelo de mi baño. Su volumen parecía expandirse. El pelo le daba una dimensión inmensa y distorsionada, pero la postura baja y encorvada sugería que era algo que prefería arrastrarse. Tenía múltiples extremidades, demasiadas, trabajando en sincronía para moverlo por el suelo. Apéndices gruesos y articulados que brillaban de forma inquietante. La vista era una contradicción repugnante. La cobertura pesada y densa de pelaje, mezclada con el brillo crudo y antinatural del limo. Parecía una herida viva y húmeda cubierta con la piel de un animal. Entonces levantó algo. Su cabeza. Me di cuenta con un escalofrío de puro pavor. Era increíblemente grande y angular, pero no pude distinguir un rostro. Entonces, el viento despejó la nieve lo suficiente para que viera un destello de un rojo húmedo y enfermizo, donde deberían haber estado los ojos o la boca, reflejando la luz distante y tenue de la ventana de mi cabaña. No me vio. Parecía concentrado enteramente en la oscuridad de la línea de árboles, comenzando ya a fundirse con las sombras. Se movía, aún bajo y rápido, arrastrando su cuerpo enorme y repulsivo lejos de la cabaña y hacia el paso de montaña que conducía al pueblo. Apreté la escopeta, ignorando el temblor de mi propio cuerpo. La ventisca dificultaba el disparo, pero la distancia era corta. Si dejaba que alcanzara el refugio de los árboles, se habría ido. Quité la holgura del gatillo. No quedaba vacilación en mí. Solo la necesidad inmediata y primaria de detener esta monstruosidad antes de que desapareciera. Apreté el gatillo. El sonido de la Remington al disparar fue ensordecedor. Un estruendo violento que destrozó la quietud de la tormenta. El destello del cañón quemó momentáneamente la imagen de la criatura en mi retina. Sentí la poderosa patada de la escopeta contra mi hombro y una fracción de segundo después, los perdigones impactaron en el enorme torso de la criatura. No cayó. En cambio, la cosa dejó escapar un sonido que atravesó el viento aullador.
un lamento chillón que era completamente inorgánico, como metal desgarrándose sobre una lona húmeda y rota. Era un ruido de dolor, pero también de rabia inhumana, y envió una punzada de puro terror a través de mi pecho. La sección de su cuerpo donde impactó el disparo pareció absorber el golpe, esparciendo una lluvia de limo espeso y oscuro y algunos mechones de pelo enmarañado en el aire. Se escabulló. El cuerpo monstruoso, a pesar de su volumen, se movió con una velocidad aterradora, abandonando el suelo relativamente despejado y lanzándose hacia la densa oscuridad de la línea de árboles. Bombeé la acción, expulsando el cartucho usado y cargando uno nuevo. Clac-chank. No esperé a ver si estaba herido de muerte. Solo sabía que tenía que mantenerlo en movimiento, evitar que se enterrara o llegara al paso. Me interné en el bosque tras él, siguiendo la perturbación oscura y fresca en la nieve. Los árboles ofrecían un escudo breve y engañoso contra lo peor del viento, pero la nieve era más profunda aquí, haciendo que cada paso fuera un esfuerzo. Me concentré solo en el rastro. La nieve revuelta, el limo disperso, las huellas profundas y pesadas de sus múltiples extremidades. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que el frío hizo que me doliera la piel de la cara, hasta que los sonidos de su respiración desesperada y laboriosa fueron ahogados por la mía propia. Entonces, me detuve. El rastro desapareció. En un momento estaba siguiendo una línea distinta de destrucción. Al siguiente, la nieve estaba prístina, solo marcada por mis propias huellas torpes. Avancé unos pasos más, escaneando el suelo cubierto por la ventisca, preguntándome si la nieve pesada había jugado en mi contra y enterrado las señales. Pero no. El rastro no se había desvanecido lentamente. Había terminado por completo, como si la criatura simplemente se hubiera disuelto en el aire. Giré lentamente, con la escopeta temblando ligeramente en mi agarre, mis ojos buscando inútilmente en el área a mi alrededor. Mi respiración se entrecortó. Lo capté solo como una mancha indistinta de sombra, un movimiento repentino en mi visión periférica, muy por encima de mí. Incliné la cabeza hacia atrás, mirando hacia la copa de los pinos que se mecía azotada por el viento. No había rastro en el suelo porque el rastro había continuado hacia arriba. El limo oscuro y aceitoso ya no estaba en la nieve. Estaba untado en lo alto de la corteza de los árboles más cercanos, corriendo en repugnantes franjas verticales. El monstruo no había sido frenado. Simplemente había usado el espacio vertical que el bosque ofrecía. Tenía la ventaja de la altura. Estaba arriba, oculto por la noche y las densas agujas de pino, y yo estaba expuesto debajo de él. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Había pasado de ser el cazador al blanco obvio y de movimiento lento. Escaneé los troncos oscuros de los pinos más cercanos, buscando cualquier abertura, cualquier refugio que pudiera ofrecerme un momento de cobertura. A unos 3 metros de distancia, un pino masivo y antiguo había sido parcialmente arrancado de raíz hacía mucho tiempo, dejando expuesto su nudoso sistema de raíces. La tierra y las raíces gruesas y leñosas habían formado una cueva oscura y protectora contra los elementos. Me lancé hacia ella, cayendo sobre mis manos y rodillas en la nieve. Me encajé en el espacio debajo de la raíz más grande, pegando la escopeta a mi pecho. Mi espalda se presionó contra la tierra fría y congelada.
Me quedé perfectamente quieto, forzando mis oídos contra el viento, obligándome a encogerme en las sombras y la tierra. Todo volvió a quedar en silencio, salvo por la tormenta. El vasto espacio negro entre las ramas altas y la tierra baja era ahora donde residía el verdadero peligro. Miré hacia arriba a través de una abertura en las raíces levantadas, viendo solo la oscuridad enredada. Esperé por una gota de limo, el temblor de una rama o el momento silencioso y horroroso en que esa forma masiva, peluda y brillante descendiera. Me mantuve perfectamente inmóvil, tratando de frenar el flujo de pánico de mi respiración. El silencio, punteado solo por el viento, era insoportable. La criatura estaba en algún lugar arriba, cazando al hombre que acababa de disparar el arma ruidosa y perturbadora. Entonces, la nieve comenzó a filtrarse hacia abajo, no por la tormenta, sino desde las ramas superiores. Cayeron trozos, seguidos de un golpe súbito y pesado a solo unos metros de distancia. Había bajado. La criatura estaba en el suelo otra vez, pero ahora no se alejaba a toda prisa. Se balanceaba. Un movimiento rápido, deliberado y pegado a la tierra, como un insecto masivo y brillante tratando de parecer inofensivo. Su volumen parecía aún más inmenso ahora que ya no estaba distorsionado por la altura y podía oír el sonido húmedo y pastoso de sus muchos apéndices sobre la nieve. Se movió lentamente hacia el pequeño claro alrededor de mi escondite. Estaba tan apretado contra las raíces congeladas que la madera se clavaba dolorosamente en mi columna. Pero no me atrevía a pestañear. Ya había posicionado la Remington. Mi mano de disparo sujetaba el gatillo, con el cañón angulado ligeramente hacia arriba y hacia afuera, hacia la abertura de la cueva de raíces, apoyado contra el suelo cubierto de nieve. El movimiento de la criatura era errático, lanzándose hacia la línea de árboles en un momento y luego retrocediendo. ¿Por qué no me ha encontrado? Entonces me di cuenta de que no me estaba buscando. Su cabeza masiva y deforme olfateaba constantemente el aire, levantándose y girando con movimientos bruscos. El aire estaba espeso por la aullante ventisca y el aroma a pino húmedo y tierra congelada. La tormenta estaba enmascarando mi rastro. El viento y la densa nieve que soplaba dispersaban y anulaban mi presencia, cubriendo el rastro fresco de pólvora y adrenalina. Tuve suerte. La tormenta se había convertido en mi aliada involuntaria. Después de unos minutos, el olfateo dio resultados. El balanceo cesó y su forma masiva, viscosa y peluda giró directamente hacia mi cueva de raíces. Se acercó al hueco entre las gruesas raíces, llenando el espacio oscuro con su volumen. Estaba tan cerca que podía sentir las diminutas vibraciones de su peso perturbando el suelo. Y entonces bajó la cabeza. La nieve se despejó lo suficiente para permitirme ver los detalles que no había podido distinguir en la ventisca. Su cabeza tenía aproximadamente el tamaño de un cráneo de ciervo o alce, pero estaba horriblemente mal. La estructura ósea era demasiado ancha, demasiado roma. No tenía ojos perceptibles, solo amplias extensiones de carne lisa y húmeda del color de la sangre vieja. No era solo pelaje lo que la cubría. Su pelo espeso y oscuro estaba enmarañado con el limo, formando una melena pesada y repulsiva. Entremezclados en esta melena había una cantidad horrorosa de apéndices cortos, brillantes y similares a sanguijuelas que se retorcían ligeramente en el aire frío, probando y buscando.
Entonces estuvo a centímetros de mi cara. Podía oler el hedor metálico del limo negro mezclado con el olor agrio y cobrizo de la carne cruda. Estaba mirando hacia el interior de la boca de la pesadilla que había salido de un hombre. Uno de los apéndices lisos parecidos a gusanos salió disparado y rozó la punta de mi nariz. En ese instante, lo supo. La cosa retrocedió ligeramente, su cabeza grande y roma se retiró, y la carne húmeda de su cara se tensó en una expresión de reconocimiento inmediato y primario. La comida había sido encontrada, el obstáculo identificado. Estaba a punto de atacar. No se lo permití. Empujé el cañón de la Remington hacia arriba y de lado, con la boca del arma casi tocando el costado de su cabeza monstruosa. El disparo fue sordo y húmedo, un trueno espantoso y contenido. Los perdigones destrozaron el cráneo de la criatura desde abajo y la cosa estalló. Un geyser horroroso de limo negro, pelaje húmedo y fragmentos de hueso roció las raíces por encima de mí. La criatura se estremeció una vez, un temblor muscular masivo, antes de que su gran peso colapsara. Por suerte no cayó sobre mí, pero aterrizó directamente fuera de mi escondite, bloqueando completamente la entrada con su cuerpo masivo. Bajé la escopeta. El zumbido en mis oídos era más fuerte que el viento. Estaba atrapado bajo una montaña de horror humeante y pestilente. El zumbido en mis oídos se desvaneció lentamente, reemplazado por el sonido nauseabundo de materia caliente y húmeda chisporroteando sobre la nieve congelada. Estaba sepultado. La inmensa masa de la criatura, que comenzaba a enfriarse, estaba presionada contra el sistema de raíces, sellando la entrada de mi búnker improvisado. Ahora podía escuchar el viento, amortiguado por el puro volumen de carne muerta y peluda. Bajé la escopeta despacio, con todo mi cuerpo temblando por una reacción violenta y tardía. El olor era abrumador ahora. Una ráfaga de cobre, azufre y el hedor agrio del limo de la criatura. La boca de la Remington estaba cubierta de restos. Tenía que salir. Si la ventisca continuaba, me quedaría atrapado aquí bajo un cadáver en descomposición hasta el deshielo de primavera. Empujé el cañón de la escopeta contra el costado de la criatura, probando el peso. No hubo movimiento. Era como empujar un roble talado y empapado de agua. Cambié mi peso, estirando mi mano libre, y finalmente encontré el borde de la raíz que me había protegido. Presioné mi hombro contra la pared de tierra y empujé con esfuerzo. El cadáver se movió un par de centímetros, luego volvió a hundirse. Tenía que intentar otra forma. Giré la escopeta y usé la culata gruesa y pesada para raspar la tierra y la nieve compacta detrás de mí, cavando más profundo en el sistema de raíces. El suelo estaba duro y congelado, pero la culata de la escopeta me dio el apalancamiento suficiente para ensanchar un hueco pequeño y estrecho entre dos raíces laterales. Jadeando, apenas logré escurrirme por la abertura. Emergí al otro lado del enorme pino, lejos del bulto de la criatura. Me puse de pie lentamente, con el corazón martilleando en mis sienes, y caminé de regreso para mirar lo que había matado. Yacía inmóvil, con su cuerpo de múltiples extremidades contorsionado torpemente sobre la nieve, pero algo estaba mal. Donde había estado la cabeza, solo quedaba una ruina de pelaje negro y hueso pulverizado. Sin embargo, un vapor fino y blanco lechoso subía de la herida. Y entonces noté la sangre, o la falta de ella. No se estaba desangrando. El limo oscuro, negro rojizo, solo brotaba lentamente,
congelándose casi de inmediato en el frío amargo. Los perdigones habían causado un trauma masivo, pero el volumen interno de la criatura parecía insuficiente para su tamaño. Se sentía como si le hubiera disparado a un saco de fluido espeso en lugar de a un organismo biológico complejo. Mis ojos captaron algo en el enorme costado de la criatura, donde el primer disparo de perdigones había impactado. El pelaje enmarañado había sido arrancado, revelando la piel debajo. Era pálida, lisa y delgada, estirada sobre el enorme armazón. La piel se estaba curando visiblemente, volviendo a unirse lentamente. Los agujeros profundos del disparo se estaban encogiendo, con el tejido rosado y rojo tirando hacia un punto central. Era una regeneración aterradora e imposible. El vapor no era por la sangre enfriándose, era por un proceso interno ardiente. Se me entrecortó la respiración. Toda la premisa de esta batalla, que una escopeta podría detenerla, era una mentira. Tenía quizás 10 minutos antes de que volviera a ser funcional. Tenía que regresar a la cabaña, no solo por munición, sino por algo más pesado, algo más definitivo. Me di la vuelta y corrí como un loco, con la nieve tragándose mis pasos y las ramas bajas azotando mi cara. El trayecto familiar de regreso a la cabaña fue un borrón de blanco y negro, impulsado por el miedo gélido de que el monstruo simplemente se pusiera de pie detrás de mí. Entré por la puerta de golpe, cerrándola y echando el cerrojo, aunque sabía que un simple trozo de metal no detendría ese volumen por mucho tiempo. Pasé corriendo ante el horror silencioso del baño y entré en el armario de almacenamiento. No agarré el rifle para ciervos. Una bala era una moneda al aire, pero el fuego era una garantía. Escondidos detrás de los neumáticos de invierno, había 2 bidones rojos de 19 litros. Uno para la moto de nieve y otro para el generador de respaldo. También agarré el bidón de queroseno, quemaría más lento y con más calor que la gasolina, y lo saqué de un tirón. A continuación, necesité una mecha. Me lancé a la cocina, agarré el trapo más grueso que pude encontrar, una toalla usada para secar platos, y me la metí en el bolsillo. El encendedor fue mi última parada. Abrí el cajón de la cocina y arrebaté un encendedor de butano largo y delgado que se usaba para encender el piloto. Estaba listo, pero no lo suficientemente rápido. El silencio pesado y tranquilo que había soportado los últimos minutos fue roto por un sonido que solo había escuchado al talar árboles. Un sonido de desgarro lento y pesado que venía del costado de la cabaña. El lado donde estaba la ventana del baño. Había encontrado el camino de regreso. El agujero que había creado para salir del cuerpo del joven no era lo suficientemente grande para su tamaño monstruoso actual y no estaba intentando trepar por la ventana. Estaba destrozando la pared. Podía escuchar el crujido nauseabundo del pino congelado rompiéndose y el sonido de la madera gruesa quebrándose. Tenía que asumir que estaba completamente curada o lo suficientemente cerca de estarlo. La tormenta, que me había dado cobertura, ahora amenazaba con enterrarme dentro de mi propia cabaña si no tenía cuidado. Tenía que llevar el fuego hacia el monstruo. Abrí la puerta principal de un tirón, con el bidón de queroseno pesado y frío en mi mano, y me lancé de nuevo a la ventisca. La criatura no estaba en la puerta. Rodé la esquina de la cabaña, con el pesado queroseno agitándose, y vi el daño. Una enorme sección de la pared cerca del baño estaba arruinada. La madera astillada y el aislante saliendo como entrañas de algodón. La criatura estaba allí. Su cabeza masiva y humeante se retiró de la pared destrozada. Me vio al instante.
El engaño de la ventisca se había terminado. Yo estaba parado al descubierto y ella estaba a menos de 6 metros de distancia. Comenzó su repulsivo y lento balanceo hacia mí. Sus extremidades revolvían la nieve, el limo negro brillaba, su cabeza en regeneración se inclinaba hacia abajo. Estaba enfocada en mí. Me dejé caer sobre una rodilla, acercando el pesado bidón. Giré la tapa de plástico para quitarla y luego arranqué la toalla de mi bolsillo, metiendo un extremo en el cuello del bidón para empaparla. El hedor del combustible y el almizcle de la criatura se mezclaban horriblemente en el aire frío. El monstruo estaba a 3 metros de distancia. No intenté apuntar. Simplemente incliné el pesado bidón y comencé a empapar el camino entre nosotros mientras caminaba hacia atrás. Vacié la mitad de los 19 litros en un amplio arco negro directamente sobre la nieve y a través de las extremidades delanteras de la criatura. El queroseno no se mezcló con la nieve. Simplemente la manchó, convirtiendo el suelo blanco en una mancha negra y brillante. La criatura no se detuvo. Caminó pesadamente a través del charco inflamable, con su pelaje grasiento absorbiendo el combustible. A medida que la bestia acortaba la distancia, lo suficientemente cerca ahora como para sentir el vapor que emanaba de su bulto, saqué la toalla empapada, arrojé el bidón a un lado y encendí el encendedor de butano. La delgada llama azul luchó contra el viento por una fracción de segundo y luego se mantuvo. Con un último rugido desesperado para mis adentros, encendí el trapo empapado en queroseno como una antorcha y lo lancé directamente al monstruo. Golpeó el torso de la criatura y el efecto fue instantáneo y brutal. El pelaje empapado en combustible y el rastro de nieve saturada se encendieron con un violento estallido. Las llamas eran furiosas, una impactante explosión de naranja y rojo contra la nieve blanca. La criatura quedó envuelta en una terrible columna de fuego chirriante. El queroseno y la propia esencia resbaladiza y grasienta de la criatura alimentaron las llamas al instante, haciendo que ardieran con una intensidad cegadora y caliente. El monstruo gritó, un sonido de agonía y puro terror animal, y comenzó a sacudirse violentamente en el fuego. Ya no se balanceaba. Rodaba en la nieve, tratando de apagar el infierno. Afortunadamente para mí, las llamas se pegaron a su capa aceitosa como pegamento. Era una silueta caótica y ardiente contra el telón de fondo de la ventisca arremolinada. El humo negro y espeso se perdió inmediatamente en el blanco circundante. Retrocedí. El calor del fuego era un contraste impactante con el frío amargo. Observé a la criatura convulsionar, incapaz de detener la combustión, incapaz de curar lo que estaba siendo destruido sistemáticamente. El olor a pelo quemado, combustible y algo metálico dulce era nauseabundo. Finalmente, después de un minuto que pareció una hora, el forcejeo se detuvo. La criatura yacía inmóvil, un monumento masivo y carbonizado de mi determinación desesperada. El fuego aún rugía, pero el movimiento se había ido. Me apoyé contra la madera helada de la cabaña, con la escopeta olvidada a mis pies. Las llamas ya estaban empezando a derretir un anillo de nieve alrededor del cuerpo, pero la ventisca continuaba rugiendo. El calor intenso del cadáver ardiente ya empezaba a retroceder, luchando una batalla perdida contra el ataque continuo de la tormenta. Me quedé quieto un momento, dejando que el agotamiento absoluto me invadiera.
antes de que el pragmatismo y la determinación del hombre de montaña aparecieran. El fuego se estaba muriendo, y lo que quedaba de esta cosa no podía permitirse que sanara o incluso que se pudriera aquí. Agarré el pesado bidón de queroseno y vacié el último de sus contenidos sobre la pila humeante, provocando que las llamas volvieran a un rugido furioso y consumidor. Metí el equipo adentro y luego regresé al cadáver en llamas con mi hacha. Me tomó unos asquerosos 15 minutos de hachar y separar lo poco que quedaba del bulto de la criatura. Arrastré los trozos negros que se escapaban por la nieve y los arrojé de nuevo al corazón de la hoguera. El aire estaba espeso con el hedor del combustible y el dulce y terrible olor de la carne quemada. Estaba purgando la montaña de este mal. Cuando terminé, solo quedó una mancha de nieve derretida y algunas brasas brillantes. Me paré sobre la pira, con el mango del hacha frío en mis manos entumecidas, observando cómo las últimas brasas se desvanecían en el blanco furioso. Me di la vuelta, con la intención de volver a entrar, cerrar las puertas y enfrentar la sombría realidad del cuerpo dividido en el baño. Fue entonces cuando lo escuché. No era el viento, y no era el crujido de un árbol. Era un lamento chillón, tenue y húmedo, idéntico al sonido que la criatura había hecho cuando los perdigones la golpearon por primera vez. Venía de la misma dirección que la primera vez, desde lo profundo de la línea de árboles, de donde había venido el joven. Giré rápidamente, levantando el hacha como un escudo, buscando en la tormenta cegadora y arremolinada. Di un paso hacia atrás, preparándome para pelear, cuando un recuerdo finalmente atravesó la niebla del pánico. Los ojos vacíos del joven. Senderismo, con mi novia, Emma. Mierda.